Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Amén. Vamos a comenzar declarando. Vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a declarar. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es la palabra de Dios para mi vida. Es Dios hablándome a mí. Es Dios hablándome a mí. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios a la oración de mucha gente. La creación entera gime esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida. Me hablaré palabras de vida y no de muerte. Y no de muerte. De riqueza. De riqueza. Y no de pobreza. Y no de pobreza. De salud. De salud. Y no de enfermedad. Y no de enfermedad. Porque hay milagros en mi boca. Porque hay milagros en mi boca. Tengo miles de ángeles. Tengo miles de ángeles. A mi disposición. A mi disposición. Esperando mis órdenes. Esperando mis órdenes. Para actuar. Para actuar. He sido sellado. He sido sellado. Con el Espíritu Santo de la promesa. Santo de la promesa. El que levantó de los muertos a Jesús. El que levantó de los muertos a Jesús. Mora en mí. Y me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, siempre viva, fructífera y poderosa semilla de la palabra de Dios. Mi mente está alerta. Mi corazón está dispuesto. Nunca más seré el mismo. Nunca más seré el mismo. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos, vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo, capítulo 5, versículo 12, para enganchar. Ya enseñamos de esto la semana pasada, el paralelo que se hace entre Adán y Jesús. Se empiezan a hacer muchos paralelos para explicar esto de la justificación. Primero se cita el ejemplo que hubo con Abraham. O sea, Pablo menciona todas estas cosas para hacernos entender algo. Esto no era algo en realidad nuevo, no era algo que se le ocurría a él, esto ya había sido anticipado por las Escrituras. El Evangelio, las buenas noticias, ya habían sido anticipadas por las Escrituras. Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo que Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito acerca de Él en la ley, en los salmos y en los profetas. A lo largo de toda la Escritura se anticipaba lo que Él iba a hablar, lo que Él iba a hacer. Por eso es que cuando Juan el Bautista le pregunta a través de dos discípulos y le dice, ¿eres tú o esperamos a otro? Y Jesús le dice, díganle a Juan lo que han visto. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Por qué no le dijo sí o no? Porque él le respondió de esa forma, díganle lo que ustedes ven, díganle lo que está pasando. Porque a través de la Escritura, de lo que se había anticipado que él haría, Juan podía confirmar que era él. No dijo en otra parte que crean en él, sino le creían por lo que decía que le crean por las obras que había hecho, por los milagros que había hecho. Por eso es que Pablo, cuando va a hablar más adelante acerca de cómo él recibió el Evangelio, menciona esto, que él no lo recibió igual que los demás discípulos. Él no convivió con Jesús. O sea, todos los judíos desde su niñez aprendían pasajes de la Escritura, se les enseñaba, se les encaminaba, se les instruía, pero no era lo mismo que estudiar, que volverse un escriba, un estudioso de las Escrituras, no era lo mismo. Y todos los demás discípulos
tenían oficios diversos, ¿no? Eran pescadores, cobradores de impuestos, pero ninguno de ellos era un estudioso de las Escrituras. Por allí algunos mencionan que Judas Iscariote probablemente tenía más vínculos, había tenido un estudio más profundo de las Escrituras. Lo demás, todo lo que aprendieron, lo aprendieron por convivencia. Lo aprendieron conviviendo con él por 3 años o 1 año 9 meses, como señalan algunos. Pero lo aprendieron de esa forma. Ahora, Pablo, que no caminó con él, que no lo conoció, que no lo escuchó directamente, ¿cómo podía saber, cómo podía hablar de Jesús sin conocerlo? Bueno, no convivió con él, pero no es que no lo conocía. Lo conocía como nosotros lo conocemos. Lo conocía a través de las Escrituras, a través de todo lo que se había anticipado acerca de él. Por eso es que él podía hablar de todo lo que Jesús había hecho sin necesidad de haberlo visto, porque las Escrituras ya lo anunciaban, ya habían anticipado todo lo que él haría. Y va a hacer ese paralelo con Abraham, y aquí hace un paralelo con Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Qué pasó desde Adán hasta Moisés? No había ley. No existía la ley. Y a pesar de que no existía la ley, igual reinó el pecado y reinó la muerte. Porque también, ahora vemos y decimos, bueno, la ley empodera el pecado, hermano, la ley, sí, pero no es que esto lo creara la ley, ¿ok? Es igual, ¿no? Hay un alto índice de criminalidad, entonces sale un genio al norte, en un país vecino del norte, que tiene la solución para bajar el índice de criminalidad, para hacer que haya menos gente en las cárceles. Va a poner, no sé, más asesoramiento, terapias psicológicas para solucionar los problemas que tienen las personas que los llevan a tomar decisiones, que los desvíen a un camino del crimen. No. ¿Cómo va a ser para bajar la criminalidad? Fácil. Va a dar leyes para que algunas cosas ya no se consideren delitos. Y entonces, al no ser delitos, la gente ya no es denunciada, ya no es apresada y se baja el índice de criminalidad. Genio, ¿no? Espectacular el tipo. Cuando uno se quiere sentir mal, viendo a nuestros gobernantes, salen en algunos países vecinos y nos levantan un poco la moral. Entonces la solución de este tipo es esa, ¿no? Vamos a quitar leyes para que así ya eso no sea un crimen y a la hora de contar los crímenes cometidos, pues baje el número, ¿no? Pero la gente lo va a seguir haciendo, sí, pero ya no va a ser un crimen. Entonces no es la ley propiamente. La ley simplemente es un espejo. La ley pone un espejo delante de nosotros para que nos demos cuenta de nuestra real naturaleza, que somos pecadores. Pero la ley no es que nos hace pecadores, solo nos comprueba que somos pecadores, no nos vuelve pecadores. Solo hace evidente esa parte de nuestra naturaleza. Entonces dicen, por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y lo sabemos bien, ¿no? Caín mató a Abel. No existía ley, pero hubo un asesinato, hubo un castigo, pero no había ley. Es lo que muchos no entienden. Por eso, y muchos dicen, pero ¿por qué el castigo de Dios
fue leve para Caín? ¿Por qué no fue más severo? ¿Por qué no fue el ojo por ojo, el diente por diente? ¿Por qué Caín no muere? Porque no existía ley. Porque en realidad, aunque lo que hizo fue terrible, en ninguna parte estaba escrito que no debía hacerlo. Su conciencia le habló, le hizo notar, le hizo saber que estaba mal. Por eso se escondió. Por eso cuando Dios le pregunta, decía, existía el pecado. Habían consecuencias por él. Pero no estaba la ley todavía. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En el Antiguo Testamento hay una serie de figuras. Por favor, no dejen abierto. Amén. Adán fue una de esas figuras. Más adelante lo va a hacer Noé, el arca, va a ser un tipo de Jesús. Abraham, José, David. Varios de ellos van a representar, van a mostrar a Jesús. De diferentes maneras. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Él es quien trajo eso a nuestras vidas. Es por su gracia, no es por nuestro desempeño, no es por nuestra capacidad, es por la suya. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, no es por mi capacidad de creer, sino por la suya. En una parte de la Escritura dice que cuando Él estaba en la cruz, estaba padeciendo, dice, vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Él estaba en la cruz, su atención no estaba puesta en su dolor. No que no lo sintiera. No estaba puesta en eso. Él no estaba pensando en el sufrimiento. Él estaba viendo los resultados de su sacrificio. Vio el fruto de la aflicción de su alma. Nos vio a nosotros. Nos vio reunidos como hoy lo estamos. Nos vio salvos, nos vio limpios, nos vio con la libertad de poder acercarnos al Padre. Y quedó satisfecho. Dijo, lo vale. Vale lo que estoy haciendo. Abundarán
mucho más para los muchos, vino la condenación de todos los hombres. La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Es por su fe, es por su esfuerzo, es por su desempeño, no por el nuestro. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo gracias a lo que Él hizo. Lo vivo porque Él creyó en mí. ¿Por qué es tan importante que nosotros le creamos? Porque ninguno de nosotros está exento de eso. Todos estamos llamados, y si un mandato se nos ha dado es el de creer. El justo por su fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Por qué se nos llama a creer? A confiar en Él. Porque Él creyó en nosotros. Porque Él confió en nosotros. Él no nos está pidiendo algo que no seamos capaces de dar. O algo que Él mismo no haya dado. ¿Por qué nos pide que confiemos en Él? Porque Él confió en nosotros. Él sembró esa semilla para poder tener una cosecha. No nos pide algo que no podamos darle. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres, de la misma manera, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y señalábamos pues este principio matemático, ¿no? Que si el elemento que cambia todo es uno, pues el elemento que lo regresa todo a su posición original es uno también. Cuando él habló, él dijo que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Él no solo vino a salvar la humanidad, él vino a recuperar el planeta. Todo lo que Adán le entregó a Satanás en el Edén al desobedecer, que nos dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque Adán le entregó en bandeja el planeta y todo lo que había en el planeta, incluyendo al hombre. El hombre es un adorador por naturaleza, fue hecho de esa forma, fue diseñado así. Y el hombre siempre va a adorar algo o alguien. Puede adorar, puede entregar su adoración a Dios
y obtener los beneficios de ello, o puede gastar su adoración en cosas que no le van a retribuir. Porque el detalle de hacer cosas, de obedecer a Dios, de vivir para Él, es que todo lo que Dios nos manda a hacer no es para Él, es para nosotros. O sea, ni siquiera la adoración que le presentamos es algo que no nos dé un rédito, que no nos deje una ganancia. Ay, hermano, es que te suena muy interesado, hermano. La fe es la certeza de lo que se espera. Si no esperas nada, no te sorprendas. Ay, no sé por qué el Señor no da nada, porque tú mismo estás bloqueando con esa falsa humildad de no, yo no quiero, tú mismo estás bloqueando, impidiendo que Dios te bendiga. Dios quiere bendecirte. Pero si tú no lo dejas, no te va a obligar. Él no te va a empujar, no te va a abrir la comida y te la va a meter a la fuerza por la boca. No te va a empujar. Sé bendecido y te va a aventar la cosa. Quiero que tengas este carro y te lo avienta encima. No, si no lo tomas, si no lo crees, si no lo esperas, no lo vas a recibir. Todo lo que hacemos para Él siempre va a ser para nuestro propio bien. Siempre nos va a dejar algo. Él lo diseñó así. ¿Por qué? Porque le encanta dar, date cuenta. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres agradarle? Bueno, cuando tú quieres mostrarle a alguien que lo amas, no lo puedes hacer solo en tu forma de ser. No es que yo soy así, yo amo así, ¿no? Y así me tiene que aceptar. No, cuando tú realmente te enamoras de alguien, tú vas a tratar de hablarle en su idioma, de hacerlo sentir bien. Te averiguas qué le gusta. ¿No sabes qué? Vamos a ver esto porque a mí me gusta. No, le preguntas, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres hacer? Porque quieres que la otra persona se sienta bien. Entonces, conoce a Dios. Él es el tipo de personas que se deleitan en dar. Él es amor y Él expresa su amor dando. De tal manera amó Dios al mundo que le dijo, mundo, te amo, y le mandó besitos. Te amo, mundo, te amo. No hizo eso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a la hora de dar, Dios no da, que hablamos del lenguaje del amor, Dios no da pingüinadas, ¿no? No da piedritas, no da cosas así sin valor, nada, pero es que tienen un valor emocional. No, Dios no es de eso. Dios es de los que dan a lo grande, cosas valiosas, cosas trascendentes, cosas imposibles de pagar. Observemos las cosas más importantes y valiosas, ya lo hemos dicho varias veces, son regalos. La vida no la compramos, es un regalo. El aire, ya hablamos varias veces, en la pandemia nos enteramos lo que cuesta que una persona respire un día, darle oxígeno a una persona un día. Y Dios no nos cobra por respirar, nos lo da gratis. Muy pocas personas ganan lo suficiente como para pagar respirar todos los días. Muy pocos. En el mundo son muy pocos los que podrían darse ese lujo. Si cobraran el aire, varios de nosotros no llegamos a fin de mes. No da gratis. Nadie llega a este mundo y es autosuficiente. Nadie llega y puede valerse por sí mismo y es capaz de alimentarse, asearse, vestirse. Nadie. Necesitamos de gente a nuestro alrededor que nos cuide, que nos proteja de nosotros mismos durante los primeros años de vida. Porque los niños sanos
suelen atentar contra su vida todo el tiempo porque no son conscientes. Y corren a la loca y salen a la calle, está pasando un auto y uno tiene que estar ahí viendo, ven acá, no te salgas. Oye, se están colgando de algo, están agarrando los cuchillos, están abriendo la cocina y tú tienes que estarlos cuidando. Imagínense que no tuviéramos a gente cuidando, ¿no? ¿Quién deja solo a un niño de 3, 4 años en una casa? Cuando llegues tal vez no lo encuentras con vida, o no lo encuentras, o no encuentras la casa. Entonces, y no pagamos por eso, no pagamos para que haya gente cuidándonos. Son regalos que Dios nos da. Él es así, Él muestra su amor dando. Entonces, si queremos relacionarnos con Él, tenemos que hacerlo en sus términos, en su lenguaje. Ay, es que yo me siento incómodo, hermano, pues vas a tener que aprender a recibir amor. Si has tenido una vida tan triste que hoy te cuesta aceptar elogios, te cuesta que alguien te dé porque sientes que no, es que yo no me siento incómodo, yo tengo que pagar, yo no quiero deberle nada a nadie, pues, ¿sabes qué? Aunque no lo quieras, desgraciadamente le debes mucho a varias personas. Vas a tener que aprender a vivir con eso y con el hecho de que probablemente no vas a poder retribuirle a algunas personas. Es una bendición, es un regalo que Dios da, el poder ser recíproco, pero no siempre uno tiene esa oportunidad. ¿Y qué puedo hacer entonces? De gracia recibiste, da de gracia. Alguien fue bueno contigo y no tuviste la oportunidad de ser bueno con esa persona, sé bueno con alguien más. Así como se te sembró a ti, siembra en alguien más. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué utiliza aquí pero, la conjunción adversativa? Está diciendo, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Está hablando de que la gente va a ser constituida, va a ser llamada, va a ser hecha justa. Y de inmediato pone, pero la ley. ¿Por qué pone esa conjunción adversativa? Porque la ley no es capaz de hacer a nadie justo. No tiene esa capacidad. La ley no es más que un médico. No es más que un laboratorista que solamente hace análisis, le mandan las pruebas y él se encarga de ver qué hay en la sangre, qué hay en la orina, qué hay en las heces. O sea, su trabajo es decir qué es lo que hay. Y punto. Y le manda eso al médico y el médico es el que lo lee. Ah, ya, mira, hay presencia de esto. Y el médico es el que va a empezar a dar la receta, el tratamiento, el que va a ver la forma de curar a esa persona. El otro no. El otro solo le va a decirle que se va a morir. Y ya, ahí acabó su trabajo. Ahora, ¿no tiene ningún mérito? Por supuesto que sí. Porque a veces a simple vista hay cosas que no se ven, ellos tienen que verlo al detalle, tienen que probar una y otra vez, porque a veces a la primera no la encuentran, si son un poco más incisivos hasta descubrir qué es lo que hay. No es que bueno, ya hice 3 y listo, como eso no aparecía nada, bueno, ¿qué será? Se está muriendo, mala suerte. No, tiene su mérito. Y la ley tiene eso, la ley es incisiva, nos escarla, hace que se vea lo malo que hay en nosotros, pero hasta allí llega. La ley no nos va a justificar, pero la ley, que no justifica, se introdujo para que el pecado abundase.
Hermano, yo pensé que Dios dio la ley para que nosotros nos podamos acercar a Él, para ser santos. ¿Ya viste que no? Y no eres el único que piensa eso. Hay mucha gente dentro de las iglesias creyendo eso, creyendo mal. ¿No? Y entonces empiezan a decir, bueno, entonces, hermanos, hay que vestirse como gente de Dios. Amén. Hermanos, hay que hablar como hombres de Dios. Sí, amén, hermano. Y empiezan a hablar del cristianismo, bendiciones, varón. Y ya no llaman a nadie por su nombre. Todos son varón, todos son sierva. ¿Y de eso se trata? ¿Eso te acerca más a Dios? No. La verdad que no. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Quién trajo esta gracia? ¿La ley? No. La ley en todo caso nos empujó para que podamos saber que necesitamos ser salvados. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque entonces esa es la conclusión a la que se puede llegar, ¿no? Y es la conclusión que de hecho la mayoría de personas al escuchar el mensaje de la gracia tal cual es, llegan y se hacen esa pregunta, espera, hermano, un ratito. Entonces, a ver, me estás diciendo que la ley se puso para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bueno, entonces eso no puede ser tan malo, ¿no? Porque si, o sea, ya la ley hace que el pecado abunde, eso es malo. Pero cuando el pecado abunda, abunda mucho más la gracia. Eso es bueno. Entonces, hay que pecar más para que haya más gracia. Entonces, hermano, usted no le puede decir eso a los hermanos porque van a creer que tienen licencia para pecar. La gente peca sin licencia. No necesitan licencia para pecar. ¿Pero por qué lo hacen, hermano? No entiendo. ¿Por qué si la gente sabe que es una forma del enemigo de atarlos y engañarlos? ¿Por qué pecan? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿De verdad no sabes por qué? Es tan hipócrita que no eres capaz de decir por qué. Porque pecar es rico. ¿Por qué más va a pecar la gente? Pero que sea rico, o sea, que sea satisfactorio en un instante, no lo hace bueno ni saludable. Al contrario. Porque el pecado siempre es una imitación, una copia barata, bamba, de lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros estemos gozosos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El ser humano no fue hecho para vivir preocupado, o para vivir en temor, o para vivir sufriendo. Nuestro cuerpo no está diseñado para eso. Nuestro cuerpo se enferma cuando estamos mucho tiempo en ese estado. Lo dijimos alguna vez, ¿no? Los hospitales médicos y psiquiátricos estarían vacíos si el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, esas tres nada más, si esas tres estuvieran en las personas, se manifestara en la vida de las personas, no habría gente enferma. Una persona que se sabe amada no se enferma. Una persona que está alegre. Hoy los médicos, bueno, no hoy, ya hace algunas décadas, 2, 3 décadas, que empezaron a descubrir el poder curativo de la risa. Tuvo que ver mucho en esto un médico muy famoso, Patch Adams.
que empezó a aplicar esto de ir a los hospitales y hacer reír, y empezaron a ver de que la gente mejoraba y se sanaba por reírse, solo porque se reían. Porque en lugar de estar pensando que ay, me voy a morir, se empezaban a reír y su cuerpo empezaba a mejorar, a sanar, a combatir la enfermedad. Paz. La gente confunde la paz con la tranquilidad. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo solo quiero estar tranquilo, hermano. Mira, hay gente en los hospitales que están en estado de coma o están cuadraplégicos, están bien tranquilos, pero no están bien. Están súper tranquilos, no mueven un pelo, pero no se puede decir que estén bien o que tengan paz. Por lo menos sus familiares difícilmente la tienen. No es sinónimo de paz la tranquilidad. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la que Jesús vivía. Están en una barca, vamos al otro lado, va, se acomoda, se echa y se duerme. Y se levanta una tormenta. Todos los discípulos desesperados, y Jesús bien dormido. Como algunos. Bien dormido, seco ahí. ¿Qué pasó? La paz. Lo despiertan, Señor, no tienes cuidado, que perecemos. Se levanta, reprende al mar, reprende al viento. Voltea a los bellos. ¿Quién es este hombre que aún el viento le obedece? ¿Qué pasó con su fe? ¿Por qué me despierto? La paz. Ahora, ¿cómo hacemos la paz? Por nada estéis afanosos. ¿Cómo te afanas? No digáis qué comeremos o qué beberemos. Los gentiles, no. Dice, no os afanéis, pues, diciendo. ¿Cómo te afanas? Hablando. ¿Por qué crees que el enemigo se esfuerza tanto en hacer que la gente hable? En ponerte en las noticias, en ponerte al costado. Nunca falta el chismoso. Están leyendo el periódico cuando dicen nunca falta. Todo está mal, ¿no? No, todo está bien. Mirando como si estuvieras loco o algo. No, pero mira los políticos, ¿no? Qué mal, es una basura. Que el peruano es así. No, el peruano es trabajador, el peruano es emprendedor, el peruano es... Que hayan algunos elementos horribles, pero no es la norma. Bueno. No le voy a dar el amén. Oye, pero va a pensar que estás loco. Tú que piense lo que le dé la gana. Yo no le voy a dar el amén. No le voy a decir amén, Satanás, sí, qué horrible está nuestro país, qué fea situación, qué mal me estoy sintiendo, sí, todos se están enfermando, sí, es un virus, todos están, a mí también ya me está picando la garganta. No. ¿Quieres plantar algo en mí? Que suda, pues, sangra, que te duela, que te cueste, no te lo voy a regalar, no voy a abrir mi boca, no te voy a firmar, fírmame aquí, por favor, no te voy a firmar nada, no te voy a dar el amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Temporada de pecado 2025, No, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados
En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Hermano, pero hermano, yo todavía no me he bautizado, hermano. Yo no, en la iglesia hace un rato que no hacen bautizos, entonces yo todavía estoy expuesto, todo, ya, tranquilo, ¿no? Sí, esto habla de bautismo, pero en realidad esta palabra bautizado es sumergido, injertado. Esto alude al bautismo que practicamos los creyentes, que no es igual al bautismo que practicaba Juan el Bautista, que muchas iglesias hoy en día practican, que creen que es un bautismo para perdón de pecados, ¿no? Y que incluso cuando una persona llega a otra congregación, no, tú tienes que pasar acá al discipulado y bautizarte otra vez. ¿Por qué? Si ya tengo años de creyente, si ya me bauticé. No es que yo soy una iglesia verdadera, es que su doctrina y su enseñanza es la pura, la única, y todo lo demás que haya pasado en otro lugar no tiene valor. No. Pero bueno, esto alude tanto al bautismo, al sacramento, al ritual que realizamos, como también a lo que ocurre cuando nacemos de nuevo, porque está hablando, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido, vamos a cambiar esa palabra bautizado por sumergido, ¿eh? Que todos los que hemos sido sumergidos, o un término más bíblico, todos los que hemos sido injertados, que Jesús menciona ese ejemplo, ¿no? Que Él es la vid y que así hubieron ramas que fueron quitadas, ¿no? Él es el olivo y otras ramas de un olivo silvestre fueron puestas en Él. Y empezaron a alimentarse de la savia del olivo. Bueno, eso fue lo que pasó. Nosotros hemos sido sumergidos, hemos sido injertados en Cristo Jesús. Ahora, ¿en qué momento fuimos injertados? Porque, ojo, no dice que lo vamos a hacer. No dice que lo somos como si fuera algo constante o perenne. Dice, fuimos como un hecho ya pasado, como algo que ya ocurrió. Ahora, no dice en Jesús, dice en Cristo Jesús. Cuando mencione Cristo Jesús o Jesucristo, tienes que entender de inmediato que está aludiendo a la persona de Jesús que caminó en este mundo. Está hablando de el ungido del Mesías, de Jesús como Mesías, de cuando Él estuvo aquí. Entonces, lo que está diciendo es que fuimos injertados en Él en un momento de su vida en esta tierra. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo estaba en el pesebre? ¿Cuándo fue que fuimos injertados? No es un misterio realmente, ¿eh? Si empiezas a analizar, toda la obra redentora ocurrió en un momento. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. ¿Cuándo pasó eso? Cuando fue la cruz. Por su llaga hemos sido curados. ¿Cuándo pasó esto? Bueno, previo a la cruz, cuando fue flagelado, no fue herido. Y ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Sí, hermano, el Señor Jesús fue pobre. Mira, hay un versículo ahí donde dice, Él le dice, las zorras tienen su guarida, las águilas tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde posar su cabeza. El Señor era pobre, no tenía casa, ¿no? Él dice eso cuando estaban caminando, cuando estaban en pleno viaje en el desierto. Pero no es que no tenía casa, porque hay otro pasaje donde vienen y le dicen, maestro, muéstranos dónde moras, y dice que los llevó a su casa. Ojo, no dice que la llevó a la casa de su mamá, los llevó a su casa, tenía su casa. Se habla mucho acerca de qué era realmente José, porque dice que era carpintero, pero algunos hermanos, observando y entendiendo un poco mejor, dicen que en realidad lo que Jesús era como estas empresas de construcción. La madera era un material usado en las construcciones que ellos hacían.
Las puertas no eran pues tan sencillas. Él hacía cosas para gente pudiente. Él ganaba bien, tenía una buena economía. Y cuando empieza su ministerio, habían personas pudientes que aportaban. Y esto ya lo hemos señalado. Él no vivía como una persona pobre, no vestía como una persona pobre porque no era pobre. Los soldados romanos se jugaron sus vestidos. ¿Por qué los romanos se jugarían los vestidos, ¿no?, la ropa de un judío que estaba siendo crucificado, de un criminal más, de una persona común? Porque no era común. Porque su ropa, que menciona allí que era una costura, no era común. No era común. Y se la jugaron a los dados. Es que estaba profetizado, sí, pero ellos no lo hacían, ellos no estaban cumpliendo ninguna profecía, ellos lo hacían por pura ambición. Oye, esto está bueno, esto no lo vamos a tirar, no, pero yo lo quiero, no, lo jugamos. Uno se lo lleva. Eso no lo iban a tirar. Cuando va con los discípulos y están con las personas en el desierto, maestro, mira, la hora ya es avanzada, manda a la gente que se vaya para que consiga comida. Denle de comer ustedes. Es que estamos lejos, no hay dónde comprar, todo. Bueno, entonces a ver qué hay. Pero su primera solución fue natural. Compren comida. ¿Con qué le iban a comprar? Tenían un tesorero, que Juan va a decir que robaba. ¿Qué le robas a un pobre? O sea, si él hubiera sido que andaba con una mano adelante y otra atrás, ¿qué cosa iba a robar Judas? Sería fácil descubrirlo. Cuando están en lo de la última cena, y Jesús le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, se señala en la Escritura de que los discípulos pensaron que lo estaban mandando a hacer alguna caridad, a darle algo a la gente pobre, porque era su costumbre. O sea, era costumbre que Jesús lo mandara a hacer esas cosas, no que saliera de Judas a hacerlo, porque cuando Jesús es ungido con perfume, Judas dice, pero ¿por qué se hizo esto, este desperdicio? No, eso se pudo vender y dar a los pobres. Y Juan explica, pero no dijo eso porque le importaran los pobres, sino porque teniendo la bolsa robaba. ¿De qué le podía robar si no tuvieran dinero? Tenía dinero. Suficiente dinero como para alimentar a 20.000 personas en una ocasión. Su bolsa ahí, mira Judas, vamos a ir por el camino, de repente nos vamos a quedar aquí. Llévate unos 200.000 soles, por si acaso. Por si acaso surja algo. Atravesaban en barca. ¿Ustedes creen que la gente, todos noblemente le decían, maestro, usa mi barca? No, pagaban. Pero cuando llegan y tienen que pagar impuestos, aquella vez Jesús quiso hacer un milagro, ¿no? Pedro saca un pez, ábrele la boca y sacas de ahí la moneda y pagas tu impuesto y el mío. Pero su solución usualmente era natural, porque tenía. ¿Cuándo entonces se hizo pobre? Otra vez en la cruz. Y entonces, si toda la obra redentora fue allí, no en su vida, sino en la parte de la pasión y muerte, ¿cuándo fue que a nosotros se nos injertó en él? Por ahí también, pues. Todo ese tema, todo el tema de redentorio, fue en esos días. Así que también fue en ese tiempo. Y acá lo va a señalar. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido injertados, introducidos, sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos, bautizados, injertados en su muerte? En muchas iglesias, cuando se habla acerca de nacer de nuevo,
Y cuando se hace la invitación para que la gente haga la confesión de fe, para que hagan la oración, hay iglesias donde les dicen, hermano, no, pasen adelante, ustedes van a recibir el milagro más grande que alguien pueda recibir. Ahora, yo he visto videos de los Hunters, unas personas que ya están en la presencia de Dios, pero tenían sus clínicas de sanidad. Y ellos enseñaban, ¿no?, a un seminario enseñando acerca de la sanidad, pero no era que solo hablaban. Al final, y le iban indicando a las personas que lleven gente enferma para su examen. Estos hermanos eran una pareja de viejitos espectaculares. Y que por favor sean gente no con resfríos, no con cosas leves, lo más complicado posible. Cosas que pudieran, incluso si era algo físicamente visible, mejor. Si era algo que podía verse así con los ojos, mejor. Porque eso iba a desafiar más la fe de las personas. Y entonces le llevan a un tipo que tenía un brazo corto. Un brazo más corto, un brazo que no había crecido. Como hay algunos que tienen una pierna más corta, ¿sí? Y entonces pasan y la hermana, la viejita, le dice, oh, vaya, qué mal, qué pena tu situación, pero ven. Y lo pone de perfil y le dicen, extiende tus dos brazos. Y la cosa quedaba así. Dice, wow. Bueno, vamos a orar. Y lo llamaba al que lo había llevado, ven, tú ora por él. Y le dice, ya aprendiste, así que... Y llamaban a un doctor, díganos, ¿por qué esta persona está así? Bueno, esta condición se da porque tal hueso no se desarrolló, entonces esto ha crecido en un lugar, no está mal ubicado. ¿Qué tendría que pasar para que esta persona esté con ambos brazos bien? Este hueso tendría que formarse así, le daba toda la teoría. Cosas que obviamente no se pueden hacer. Cosas que tenían que haberlas corregido cuando todavía estaba bebé. Nosotros conocemos directamente esto un poco. Cuando mi hermana menor nació, tenía un problema que su cadera no se había terminado de formar y el doctor hizo que le pusieran de cierta forma el pañal para que ese hueso terminara de formarse. Que es lo que normalmente hacen cuando nacen niños y tienen algún problema así, pues tienen que sostenerlo para permitir que termine de formarse el hueso. Si no lo hacen ahí, el hueso crece, se ubica mal y ya eso después arreglarlo es complicadísimo, es prácticamente imposible. No sé qué tanto habrá avanzado la medicina, pero sería algo muy complicado de hacer. Pero entonces, la hermana esta, después de obtener todo, ok, entonces ese hueso tiene que... Y empezaba a hablar, en el nombre de Jesús, y decía el otro, ¿no? Vas a ordenarle ese hueso que se termine de formar, y a este otro que, bueno, también no crezca como debe crecer, para que... Y el hombre empezaba, en el nombre de Jesús, que el omóplato, total, que el hueso de acá, y esto. Y entonces veías que empezaba a estirarse el brazo. La hermana, oh, y todos ahí. Toda la gente no dándole crédito a sus ojos, ¿no? Todos sorprendidos ahí de ver lo que estaban viendo. Y eso, wow, sí. Y de repente llegaba al mismo nivel con la otra mano y seguía. Y la hermana se reía, wow, parece que está creciendo más de lo que debe. Y el tipo por el que estaban orando, con una cara de miedo que no... El tipo estaba asustado mirando cómo su brazo se seguía yendo. Y dice, bueno, vaya, parece que te dejamos peor de como llegaste. Dice, ay, pero vamos a arreglar eso. Acá. Y lo pone de nuevo el otro perfil y empieza, ¿no? En el nombre de Jesús, que esto, y empieza a retroceder y lo deja casi igual como llegó. Ay, otra vez se me pasó la... Para ella un chiste. La gente allí riéndose y apenas asimilando lo que pasaba. El tipo por el que estaban orando aterrorizado. No era ni creyente. Pero como le había dicho que podía curarse, bueno, que perdían. No era creyente, ya me acordé. Porque tenía un paquete de tabaco acá.
que después de que terminaron de orar le vieron, ¿qué tienes ahí? Y le sacaron el paquete. Y lo vuelve a poner y ahí vino el hermano, el hombre, y empezaron, en nombre de Jesús, y ya cuando estaba llegando y la mujer esta quería seguir jugando y el esposo agarró y le bajó los brazos. Pues muy bien, ahora levante y dale gracias a Dios, y ahí le dieron el paquete, pero o sea, esas cosas ocurren. Ahora, ver algo así es un milagro impresionante. Vi el video de un tipo también que en África, que no tenía una pierna, se la habían amputado. Y este evangelista dijo que le cubren con una manta. Iba orando por las personas, estaban haciendo fila y oraba, y iba pasando y los tocaba, y lo toca y sigue, y después regresa, y cada persona caían, se iban retirando. Este hombre también cuando ora y lo toca cayó, y se quedó ahí echado, y cuando se despierta empezó a gritar porque tenía la otra pierna, le había crecido la otra pierna. Para ver ese tipo de cosas, ¡wow! Sin embargo, en estas iglesias dicen que nacer de nuevo es el milagro más grande. Y dicen, ¿cómo podría ser el milagro más grande? Si yo todo lo que veo es a una persona que pasa adelante, repite unas palabras y después se regresa a su sitio. ¿Qué de grandioso tiene eso? No se ve tan espectacular. Bueno, es porque muchos no entienden qué es lo que pasa realmente. ¿Y por qué es que realmente la gente no es que es cristiano hoy y mañana deja de serlo? Porque a diferencia de otros milagros que pueden revertirse si es que la persona en algún momento deja de creer, los que fueron levantados de los muertos, ya sea por los profetas en el Antiguo Testamento o por Jesús, levantó a Lázaro, por ejemplo, la hija de Jairo, con los años, con el tiempo, murieron. Personas que han recibido su sanidad, ha pasado el tiempo y algunos volvieron a enfermarse de lo mismo o se enfermaron de otra cosa porque no alimentaron su fe, porque dejaron de creer. Pero en el caso de nacer de nuevo, no es algo que vamos a sostener por fe. La salvación es un evento. Si confesares en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No dice que vas a empezar el proceso de ser salvo. No, dice serás salvo de manera contundente y te lo explica. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es así. Pero hermano, ¿qué pasa si esta persona con el tiempo se aparta, deja de congregarse, o es más, termina en alguna secta, o se va con los judaizantes, así como los gálatas, ¿no? Que ya estaban ahí circuncidándose y tratando de guardar los mandamientos? Esa gente pierde su salvación. No, la salvación no se pierde. O eres salvo o no lo eres. Eso sí pasa. Jesús dijo, de todas las ovejas que me has dado, no perdí ninguna, sino solamente el hijo de perdición, para que se cumpla la escritura. Judas no perdió su salvación. Judas nunca fue salvo. No la perdió. Nunca lo fue. Por eso es que cuando ellos regresan, la primera vez que los envían, y regresan emocionados y le dicen, maestro, aún los demonios se nos someten en tu nombre, Jesús les dice algo que por ahí puede hasta parecer un poco pinchaglobos, un poco como que les baja la llanta, pero no es eso. Dice, no os gocéis de que los demonios se sometan, sino de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Por qué le dice eso? Porque entre esos 12 que regresaban y estaban emocionados estaba Judas. Ahora el Señor le extendió su amor, le extendió su salvación, tuvo la misma oportunidad, pero lo que pasa es que Judas nunca abrió su corazón, nunca creyó. Hay mucha gente que va a la iglesia,
Ya lo leímos en el capítulo 3 de Romanos, no hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios. Hay personas que están buscando algo mayor que sí mismos, pertenecer a algo grande, impactar el mundo, tener una posición, ser reconocidos, y entran a la iglesia y encuentran un ambiente donde tienen todo eso. Y empiezan a esforzarse y ven de que en muchas iglesias, pues simplemente con repetir y hacer lo que los demás te dicen y decirle amén a todo, ya estás encaminado. Que en muchos lugares no se observa realmente si tienes don para algo, si Dios te ha dado un talento para bendecir al cuerpo de Cristo, y si no, pues buscar cuál es el que tienes. Él nos hizo reyes y sacerdotes, y en muchas iglesias a todos se les hace pensar que todos van a ser sacerdotes, y no es así. Habían 12 tribus. Una era de sacerdote y las otras eran de reyes. Hermano, solamente de Judá, ¿no? La primera tribu que aportó reyes fue Benjamín. Después vino Judá. Después acuérdate que el reino se dividió. Busca de qué tribu eran los diferentes reyes que empezaron a entrar. Porque, en Judá fueron los descendientes de David. Todos fueron de la tribu de Judá. Pero en Israel fueron entrando de diferentes tribus. La mayoría de gente dentro de la iglesia está ungida para ser reyes, para conquistar, para tomar territorio, para impactar el mundo, no detrás de un púlpito, sino en su vida diaria. A las personas a su alrededor, lo que Jesús dijo, no se enciende una vela para esconderla bajo la mesa, sino para ponerla en alto y alumbre a todos los que están alrededor. Entonces, la luz que Dios ha encendido en nuestra vida es para que afecte a todos los que están alrededor. Y no se trata que, de nuevo, que te pongas a hablar cristiañol y andes diciendo varón, santo Señor. No. Se trata de que la gente al verte, de nuevo, la gente escucha noticias y empieza a repetir, se preocupa. Pero entonces observan que tú no eres una persona que se preocupe, que no eres una persona que se enoje y que maldiga como ellos, que envidie como ellos envidian, y se dan cuenta que no eres como ellos. No te la das de santurrón, no te la pegas de... Simplemente no reaccionas como ellos reaccionan. Que cuando ellos están diciendo, no, que seguro que esta persona, y están con toda la malicia, pero de repente no se ha dado cuenta, tal vez no lo... Y entonces ya te empiezan a observar y dicen... Ahora, en un momento, y cuando están en manada, puede ser que hasta se burlen un poco de ti. Pero luego, cuando están solos, van a querer tener esa paz que tú tienes. Te observan, te escuchan, y empiezan a pensar, ¿por qué yo me preocupo? ¿Por qué yo siento así? A ver, esta persona tiene algo. Esta persona, no se altera, calmada, hace sus cosas, está tranquilo, no se mete con nadie se mete con él. ¿Qué tiene? Y te empiezan a conversar y te empiezan a preguntar y en algún momento va a salir que tú vas a terminar hablando, bueno, no, que Dios es bueno y se dan cuenta, ya, ¿tú vas a una iglesia algo? Sí, claro. Eso es. Y te preguntan porque te ven más humano, no te ven la versión religiosa de impostar una perfección irreal. Te ven como alguien natural, pero que sí exuda algo especial. ¿Qué es la naturaleza que hemos recibido? ¿No sabéis que todos los que hemos sido injertados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí empieza a explicar qué es lo que ocurre cuando nacemos de nuevo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Claro, pero lo está diciendo en sentido figurado, ¿no? Es una metáfora, hermano. No, no es una metáfora. Lee bien. Pues si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto. Aquí está el punto clave que te aclara que esto no es una metáfora. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Nunca te preguntaste dónde quedaba este viejo hombre? Porque te dicen, ¿no? Naces de nuevo, eres hecho una nueva criatura, recibes un nuevo corazón, ¿no? Quitaré de vosotros el corazón de piedra, se está refiriendo al espíritu que estaba muerto, que no podía conectarse con Él, y os daré un corazón de carne, se está refiriendo a la nueva criatura que viene a nosotros. La pregunta es, ¿y nunca te preguntaste qué pasó con la vieja criatura? ¿Dónde quedó? ¿Qué le hicieron? Porque si viene una nueva criatura moral, ¿dónde quedó la vieja? ¿Dónde la mandaron? ¿En qué la abandonaron, la mandaron al desierto como los demonios? ¿Qué le pasó? ¿Dónde quedó? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y te lo explica. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, Dios no hizo algo legal solamente. Así como decimos que Él nos va transformando a la imagen de Jesús, que Él va haciendo una transfusión de ADN en nosotros, espiritualmente también, Él llevó esta obra al plano, a que afecte el plano físico. ¿Qué fue lo que pasó? Que el día en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, pasamos adelante a una iglesia o sentados en una casa o frente a la pantalla de un televisor, en un abrir y cerrar de ojos, en una milésima de segundo, Dios nos tomó allí donde estábamos, tomó nuestro ser espiritual y cuerpo y lo llevó 2000 años al pasado. Y allí donde estaba Jesús fuimos introducidos en Él en el momento en que Él estaba siendo crucificado. Para que muramos juntamente con Él. Nuestro cuerpo tenía que morir para ser justificados del pecado. Para que la unión que teníamos con el pecado, ese matrimonio que había que nos ataba al pecado, se rompiera. Hasta que la muerte nos separe. Bueno, el día que morimos en la cruz con Cristo Jesús, fuimos librados del pecado. Fuimos librados de la ley del pecado. Fuimos separados de Él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, entiende, moriste con Cristo, fuiste sepultado con Él. Cuando Él se levantó de los muertos, cuando Él resucitó en ese mismo instante, fuiste extraído de Él, tu alma y tu cuerpo, y fueron traídos y puestos allí y introducido en ti un nuevo espíritu. Un espíritu que es capaz de conectarse con Dios, de oír su voz, de hablar con Él. Un espíritu que ya no está bajo el control de la muerte, ya no está bajo el dominio de la muerte. Un espíritu que puede vivir para Dios. ¿No? Y fuiste traído allí, y todo fue tan rápido. En el pasado estuviste 3 días muriendo y resucitando con Cristo, y 3 días ahí sepultados.
Pero todo tu partida y tu regreso se dieron en una milésima de segundo. Tanto que nadie se dio cuenta que desapareciste y volviste. Para que tú deshagas eso, tú tendrías que ser capaz, por ti mismo, de regresarte al pasado y hacer todo ese proceso a la inversa. No puedes. Es un milagro que no puedes deshacer. Así te esfuerces, así lo intentes. No puedes viajar al pasado, no puedes llevarte a ti mismo, y aunque algún día descubrieran una máquina del tiempo, no podrías introducirte en Cristo Jesús. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Y regresar ahí, dentro de Él, puedes resucitar hacia atrás en la cruz y sacarte. No podrías hacer nada de eso, no lo puedes hacer. Por eso dice, en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. No va a volver a pasar. Mas en cuanto vive, para Dios vive, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa esto? No te va a gustar. Pero esto significa que ningún pecado que un creyente comete es involuntario. Ninguno. Ya no podemos presentar la excusa de antes, es que no sabía lo que hacía. Mentira. Sí sabía. El Espíritu Santo te avisó. Es que yo no quería. Mentira. Querías. No te engañes. Querías. Hermano, qué duro está hablando usted. En el mundo hay un dicho, el amor es ciego. Es un dicho muy falso. El amor, el verdadero amor, no es ciego. El verdadero amor ve con total claridad con quién se involucra. No se ciega, no se engaña. Lo ve con ojos bien abiertos. Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón. ¿Tú crees que no sabía lo que iba a hacer? ¿Crees que no lo sabía? Que no es que iba a dar una obediencia a medias como Saúl, que en una sola se iba a bajar 3 de los principales mandamientos, 3 de los mandamientos que Dios escribió con su dedo en piedra. No fue que, bueno, de los 613 el mandamiento 540, no. De los 10 principales, de los 10 que Dios escribió, 3 en un vuelo. De una. 3 en raya. ¿Crees que no lo sabía? Claro que lo sabía. ¿Y por qué dijo eso? Porque era así. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado no tiene la capacidad y el poder de obligarme a hacer algo. No puede. Yo voluntariamente voy y me someto. Ni tampoco, de modo que lo obedezcáis. O sea, eres tú quien lo obedece.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, es un acto voluntario, presentar. Es algo que uno hace porque quiere hacerlo. No está dando con palo. No estoy dando con palo. Pero es bueno que veamos directamente, nos miremos bien en el espejo y entendamos el amor con que hemos sido amados. O sea, Dios sabiendo de qué pie cojeamos y nuestros errores, creyó en nosotros, nos escogió. Dice la palabra que antes de la fundación del mundo. Y luego nos dice, mira, no hagas esto. Señor, es que es difícil. No lo es. No lo es. ¿A quién alimentas? El deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y ambos se oponen entre sí de modo que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu no está bajo ley. ¿Cuál es el kit de todo esto? Déjate guiar por el espíritu. Pero me cuesta, es porque tu carne está luchando. Porque por años la has acostumbrado a algo, la has alimentado. ¿Quieres que no te fastidies? No le des de comer. Mátala de inanición. No la alimentes. No le des lo que le gusta. ¿Qué es lo que le gusta? Las drogas, el alcohol, el sexo. No. Esos simplemente son síntomas. El problema está más atrás. Ve a la raíz. O permite que Dios vaya a la raíz. Y suelta todo ese sentido de injusticia. Si te das cuenta, lo que te lleva a todo esto es sentir. Es una percepción, es algo subjetivo. Toda la forma de pecar de la gente es por eso. Porque perciben erradamente, porque ven una versión de la realidad que no existe. Y no es real. ¿Por qué entra la gente en afán? ¿Por qué entra la gente en temor, en preocupación? Por cosas que no han pasado y que probablemente no pasen. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos. Ahora, ¿cómo no hago esto? Pero es que es tan fuerte. ¿Sabes qué? Lo maravilloso de Dios es que no se ocupa tanto en decirte qué cosas no debes hacer. Más bien, en decirte qué cosas son las que te convienen hacer. Porque si estás ocupado haciendo lo que tienes que hacer, no vas a tener el mismo tiempo, el mismo ánimo, las mismas fuerzas ni oportunidad de hacer lo que no debes. La ociosidad es madre de todos los vicios, dice un refrán. Y sí. ¿Cuándo ocurrió que este hombre, conforme al corazón de Dios, falló? El versículo empieza, el capítulo ese empieza. Aconteció que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab con todo el ejército y él se quedó en su palacio. Si era el tiempo en que los reyes salen a la guerra, ¿por qué él, siendo el rey, no estaba yendo a la guerra? No, todo el tiempo peleo. Voy a tomarme un tiempo libre. Mira lo que le costó no hacer lo que debía hacer. Si él hubiera estado en el campo de batalla,
jamás hubiera estado paseando esos días por su balcón y no hubiera visto a esa mujer y no hubiera pasado todo lo que pasó. Todos los pecados que cometemos son voluntarios. Entonces, aparte que dice que si pecaremos voluntariamente, sí. Así que más vale que le empieces a interpretar de otra forma, porque si no quiere decir que todos nos vamos a ir al infierno irremediablemente. No reine, pues, no lo dejes reinar. No le entregues el trono, que Él no es tu soberano. No lo obedezcas. ¿Cómo te gusta dar la contra a veces? Dale la contra. O sea, con Él ponte contreras, con Él achórate. A Él dile no. A Él ponle peros. No se la pongas fácil. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Si estoy ocupado presentándome todos los días a Dios, como vivo de entre los muertos y mis miembros como instrumentos de justicia, no voy a tener tiempo, ni ganas, ni ánimo para ir y presentar mis miembros al pecado. Porque el pecado no se enseñoreará. El pecado ya no tiene el poder, la fuerza de venir y obligarme a hacer algo. No puede. Por fuerza no puede obligarme. Yo tengo que rendirme. Yo tengo que cederle. Yo tengo que dejarlo. Hermano, no pude. Mentira. Por eso, ¿por qué digo esto? Porque cuando vas a acercarte a Dios, a recibir el perdón, no puedes ir con excusas, no puedes ir con pero, sí, Señor, pero es que la gente me habló así. No. Si tú quieres restaurar tu relación con el hermano, pero eso es fácil, sí, pero es que tiene principios. Si tú quieres, si vas a recibir el perdón, tiene que ser incondicional. No puedes poner pero, no puedes poner, ay, es que me habló así, es que hizo esto. No, tú te equivocaste. Punto. Padre, perdóname porque he pecado. Perdóname por esto. Y listo. Porque aunque las demás personas hayan actuado así, yo no debía haber cedido. No tuve por qué obedecer. No tenía por qué haberme sometido. Perdóname en el nombre de Jesús. Y de la misma forma, no voy a poner condiciones para perdonar. O sea, tiene que ser tan fácil para mí perdonar a otros como recibir el perdón. El detalle pasa por ahí. Como a algunos les es complicado perdonar a otros, también les es complicado recibir el perdón de Dios. Amén. Por hoy vamos a dejarlo ahí. Continuamos la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal. Bendiciones.